No, no lo voy a hacer así para que no se cubra con el chat. Entonces, ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer un poco de cofactores, o sea, completar la parte de cofactores haciendo un pequeño repaso de cómo funcionaba y explicando un poco más en detalle. La fórmula de Kramer, y después empezamos a ver la estructura de operadores lineales, especialmente propiedades que no dependen de las coordenadas. ¿Ya? Entonces, que se la llamaría también la geometría, la forma geométrica de un operador, de un operador lineal o sus propiedades geométricas. ¿Okay? Entonces, empezamos con los cofactores. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que los cofactores eran, forman una matriz? Acá cambia un poco el formato de la clase para poder, porque me di cuenta que al final sale un poco desordenado el resultado final, así que intento ocupar el espacio acá a la derecha para sumar cosas y no complicar el texto de explicación, ¿ya? Entonces acá voy a escribir que C y J forma una matriz de cofactores y J son entre 1 y n, ¿ya? Matriz n por n de cofactores, que la denotaba cof A. ¿Ya? Si tengo una matriz A y de esta le asocio sus cofactores. Y tenían esta propiedad, es un poco su definición. Es que cuando escribo el determinante, para cualquier línea, porque el I, que es un índice de línea, puedo desarrollar los cofactores así, ¿ya? O sea, como una suma. Suma sobre J, todos los valores entre 1 y n, de A, I, después el índice J, CI, índice J, ¿ya? Y uno se puede dar cuenta, si miraba lo que llamamos mega fórmula del determinante, se daba cuenta que estos C y J se podían expresar de una manera un poco, digamos, compleja, podría parecer, con los permutación, con coeficientes que no están, que tienen índices y distintos de I y de J de los elementos de la matriz A. ¿Ok? Profe, acá en el chat hacen una mención de algo que considero que podría estar muy bien, el hecho de que podríamos desarrollar los assist tickets de la clase anterior. Ya, ok. Sí, buena idea. No necesariamente Déjenme, ahora, pero como en general. déjenme tomar como un poco más de terminar esto y después pasar, podemos hacer el exit ticket, que no me acuerdo ni siquiera, sí, me acuerdo, el exit ticket de la clase pasada, ¿ya? Al final antes terminamos eso de cofactores, ¿ya? Ok. Vale. Entonces, prácticamente, esto cómo se observaba, uno toma este determinante largo de acá, ¿ya? Donde escribí toda la matriz y además puse en evidencia la columna J y ya, son los índices de la columna J y de la línea I, ¿ya? Entonces, uno puede entrar en detalle de escribir cuán rico y complejo quiere la forma de esta matriz, pero es importante evidenciar la línea I especialmente y también la columna J. Entonces, la idea acá era que ocupo la multilinealidad del determinante respecto a esta línea de acá, la línea I. ¿Ya? Entonces, esta línea se escribía como la suma de A y J por el elemento donde la única entrada es 1 en la posición J, ¿ya? Acá la posición J correspondiente a la línea I, ¿ya? Entonces, esta posición de acá es posición IJ, ¿ya? En mi matriz, este 1.
Y después toda su línea está completada con ceros. Pero si uno se da cuenta, además puedo, estos otros coeficientes que están en la misma columna y no son, por ahora no son cero, pero igual nunca aparecerán en los productos de mi megafórmula, ¿ya? Porque la megafórmula tiene un producto del tipo algo así, producto J igual 1 hasta n de A, I, no, perdón, I igual 1 hasta n de AI, PI, ¿ya? Y si acá el único valor para el caso de la línea I, ya quizás era mala elección de llamar este índice igual que nuestra línea preferida I, ya, suma para kappa igual 1 a kappa p kappa, ya, y kappa va variando, así que no importa el nombre que doy a esta variable. Entonces, kappa, producto de todos los capas posibles, pero cuando kappa es igual a I, tengo solo este producto puede no es cero, solo si la permutación que estoy mirando tiene P de kappa que sería igual a I, o sea, P de I igual a J, ¿ya? Entonces, cuando lo desarrollo así, las únicas permutaciones que sobreviven son las permutaciones donde el índice I se va en la permutación lo envía en el índice J. Esto significa que dado que P es biyectiva, entonces no envía a nadie más en el índice J, ¿ya? Entonces P de kappa es distinto de J si kappa distinto de I, ¿ya? Porque es biyectiva, en particular es inyectiva, ¿ya? Entonces, nunca aparecerán otros valores en mis permutaciones que sobreviven. Es no cero, aquí quiere decir distinta de cero. Ya, yo lo había escrito, pero me confundí ya. Distinta de cero solo si P igual a J y todos estos valores de acá nunca aparecerán en términos no cero, ¿ya? A causa de la biyectividad. Entonces puedo también borrar estos y me da lo mismo. El determinante de la matriz donde sustituyo estos valores con cero da lo mismo, ¿ya? Y entonces llego a esta fórmula de acá, ¿ya? Donde acá puse cero en todas las entradas de mi columna J y de la línea I, distintos de la entrada IJ, ¿ya? Entonces puedo reemplazar resto de la columna J por ceros, ¿ya? Resto significa excepto entrada IJ que es igual a 1, ¿ya? Es este 1 de acá. ¿Ok? Entonces, esto era un pasaje que no había explicado la clase precedente, que decía, ya puedo sustituir ceros también en la columna, no solo en la línea, ¿ya? En la línea salía por multilinealidad y en la columna puedo sustituir ceros porque me doy cuenta que estos igual no contribuyen términos no cero en el determinante de cada término de esta sumatoria. ¿Ok? Y después, en la clase precedente, donde hay este emoji acá, había dicho nomás, enunciado que el determinante de esta matriz es menos 1 a la I más J por el determinante de M y J, con M y J sería la matriz obtenida desde A, obtenida por borrar la línea I y columna J
de A. ¿Ya? Entonces es una matriz n-1 por n-1. ¿Ya? Borré una línea, queda una línea menos. Borré una columna, queda una columna menos. ¿Ok? Ok. Déjeme acá. ¿Qué pasó? Ya, perdón. Ok. Entonces ahora se trata un pedazo de clase, lo paso para explicar por qué. ¿Ya? Porque vale explicar esta igualdad. ¿Ok? Primero, una cosa que es útil es, de nuevo, volver a interpretar esto desde el punto de vista de la megafórmula. O sea, en realidad, interpretar esta parte de acá. ¿Ok? Porque acá en la megafórmula uno tenía que el determinante se podía expresar como P suma sobre P, que son permutaciones de estos productos, ¿ya? Entonces yo lo que puedo decir es no sumar sobre todas las permutaciones, sino sumar primero sobre las permutaciones donde I se envía en J, entonces no son todas, son un subconjunto de permutaciones. Para cada J hay una posibilidad que PI sea igual a J, ¿ya? Y si PI es igual a J, acá de nuevo déjenme cambiar el nombre de este índice que voy sumando, ya que igual no importa porque simplemente este símbolo significa que cada vez que encuentro capa a la derecha, este se sustituye por todos los números entre 1 y n y hago el producto. ¿Ya? Entonces capa tiene solo un rol de acotado a esta sumatoria y afuera de la sumatoria no tiene un significado este capa. ¿Ya? Entonces yo lo que puedo decir es que acá hay, si sé que, si me constringo a mirar solo P, el caso que P de I es igual a J, entonces cuando capa es igual a I, acá el P de capa es igual a J, ¿ya? Entonces acá tengo el término A y J, ¿ya? A y J que sería igual a I, P de I. Profe, Y, una cosita chiquita, que parece que tiene el chat abierto y tapa una parte del lado derecho, ¿qué tengo? el chat de Zoom. Ajá. No Vemos el recuadro negro. Ajá. Y ahora Gracias. lo saqué, pero déjenme, lo cancelé completamente la ventana, lo voy a abrir de nuevo y minimizar. Para que de vez en cuando lo voy abriendo y mirando lo que hay escrito. Yeah. Ok. Entonces, esto es lo que ocupé acá, que A y J es A, I, PI, en el caso que PI es igual a J, ¿ya? Y entonces acá estoy haciendo el producto de los índices que no son I, y el índice I también por distributividad del producto, ya ocupo este facto que bueno, AB más AC más así siguiendo es igual a A por el producto de B más C más otras cosas, ¿ya? Distributividad del producto. Entonces puedo intercambiar esta suma que tiene siempre el factor A y J y poner el factor A y J en común, ¿ya? Esto es lo que está pasando acá. Distributividad, o déjenme no llamarlo esto como el nombre de nuestra matriz, sino A pequeño. Distributividad del producto. ¿Ya? Ok. Y ahora tenemos que esto debe ser igual a mi cofactor. Esto es CIJ. ¿Ya? Y entonces vamos a ver por qué este CIJ es igual al determinante de mi matriz. ¿Por qué vale esta fórmula de arriba? ¿Ya? Que CIJ es menos 1 a la I más J por el determinante de esta matriz MIJ. ¿Ya? Entonces acá mencioné justo para darnos cuenta, es que MIJ tiene las líneas. ¿Qué líneas tiene? Las líneas todas excepto I, ¿ya?
Entonces acá 1, 2, I menos 1, después me voy saltando el I y va I más 1 hasta N de A. ¿Ya? La línea de A son todas saltando la número I y las líneas, las columnas son todas saltando la columna J. ¿Ya? Acá salté el J y pasé desde I menos 1 desde J más menos 1 a J más 1. ¿Ok? Ok. Entonces, déjenme borrar. Ok. Entonces, ahora la pregunta es, queremos demostrar que este determinante que había ya obtenido, donde había borrado todo excepto la entrada, todas las entradas de la línea I y columna J, excepto entrada IJ, y acá se quedó igual a la matriz A. Este determinante debe ser igual a menos 1 a la I más J por el determinante de MIJ. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Esa es la pregunta. Pero en realidad, si acá divido por menos 1 a la I más J, me sale equivalente a la fórmula que escribí ahí. ¿Ya? Entonces, acá se trataba simplemente este menos 1 a la I más J, si divido por más o menos 1, es lo mismo que multiplicar por más o menos 1. ¿Ya? Dividir por más o menos 1 es igual a multiplicar ¿ok? Bueno, y ahora vamos a ver qué me dice la megafórmula sobre esto y qué me dice la megafórmula sobre esto, ¿ya? Sobre los dos términos. Entonces, primero acá, si P, la matriz más larga, esta, si P de I es igual a J, el signo de P, el término que obtengo en la megafórmula es signo de P, después tengo A1, P1, todo el producto hasta A1, P, I menos 1, P, I menos 1, y esto es la posición I, el 1 es en posición I, porque acá tengo este número 1 en mi matriz, y A y J será la posición IJ. Y después continúo, ¿ya? Esto es el término que sería el determinante de esta matriz que ahora suponamos que la llame A y J, ¿ya? A y J es distinto de la matriz M y J porque M y J consiste en borrar, tiene una dimensión más pequeña, ¿ya? Son n-1 por n-1 y A y J es n por n, ¿ya? Y necesitamos conectar el determinante de A y J al determinante de M y J, que es, acá uno toma el signo de una permutación entre n-1 elementos, y acá, ¿a qué corresponde? Corresponde a tomar las entradas de la matriz A y de las líneas 1, línea I-1, después salto el lugar I porque había borrado esta línea, después tengo la línea I más 1 y así siguiendo hasta N, ¿ya? Entonces mi permutación P' que aparece en la mega fórmula escrita para M y J, el P' es una función biyectiva entre los índices 1, n borrando el i y los índices 1n borrando j, ¿ya? Entonces para la mega fórmula de m y j es una suma sobre los p' y la mega fórmula de la matriz a y j es una suma sobre estos p, los p con con p de i es igual a j. Entonces, la idea acá me parece natural decir que si tengo un P y sé que P de I es igual a J, entonces P de, como ya he visto un poco antes, P de I, P de kappa es distinto de J
si kappa distinto de I. ¿Ya? Entonces, P también envía los índices 1, I menos 1, I más 1, N, en lo mismo, pero con 1, J menos 1, J más 1, N. ¿Ya? Dado que envía I en J, si saco I y saco J de los dos, del dominio y codominio del P, también envía estos subconjuntos, ¿ya? El conjunto de todos los índices excepto I los envía en todos los índices excepto J, ¿ya? Entonces es natural pensar que asociar a un dado P del tipo de arriba, asociar un P' que es igual a P sin el índice I, ¿ya? O sea, si sé que P de I es igual a J, considero todo lo que hace P sobre los otros índices, y esto es un caso particular de P', ¿ya? Y entonces, por esto, es natural hacer esta asociación, ¿ya? Y ahora lo que falta es dado que esta asociación es una biección, hay biección entre los P y los P', ¿ya? Así que la suma que aparece en la mega fórmula para determinante M y J tiene una biección entre los términos con la suma de la mega fórmula de A y J. Lo único que puede cambiar es el signo, ¿ya? El signo de P' y el signo de P debo compararlos, porque si se fijan acá, el producto de los A y producto de los A de arriba es lo mismo si hago esta aplicación. Entonces, el producto de los A y PI, no, A kappa, P kappa, y producto de A kappa, P' kappa, es igual bajo esta asociación. ¿Ya? Porque P', ¿qué es? Es simplemente P excepto el índice que era igual a 1 en ese producto. ¿Ya? Es automático, ¿no? Pero lo que no está automático es que este signo es igual a este signo, porque los signos hablan de cuántos intercambios necesito actuar para transformar mi permutación en la identidad. Y si hay una permutación con más elementos, los cambios actúan distinto que si borro unos elementos y ahora hago cambio, ¿ya? Entonces esto por esto los determinantes son iguales a menos que un signo, a menos de un signo. Y ahora vamos a determinar este signo. Bueno, hay un caso muy sencillo. El caso que I es igual a J es igual a 1, ¿ya? Entonces, en este caso lo que pasa es que la matriz asociada al P tiene 1 acá y después tiene otros índices acá, ¿ya? Y en realidad uno se da cuenta que el P' simplemente es esta otra matriz. ¿Ya? ¿Se acuerdan a una permutación? Puedo asociar una matriz donde a la línea I asocio el elemento de la columna PI. Y ahí pongo un 1 y en los otros pongo 0. ¿Ya? Entonces, si I es igual a J y es igual a 1, o sea que considero... bueno, acá en esta matriz A y J, el 1 sería justo en el agujero arriba a la izquierda, sí, arriba a la izquierda, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá escribí los índices I y abajo su imagen, P de I. Entonces, 1
se envía en 1 y los otros se envían en su, bueno, donde le envía este P que estáis mirando. Para la matriz P' asociada a este P, bueno, no hay el índice 1 y los otros lo envío con P2, P3 y así siguiendo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Entonces, el P' envía también los índices 2, 3n en 2, 3n, pero siguiendo la misma regla que el P. Y ahora, para reordenar, ¿no? Uno necesita mirar cómo reordenar la línea de abajo, esta línea de abajo, actuando solo con intercambio de 2 a 2. ¿Ya? Intercambio 2, ¿cómo se dice? De pares. ¿Ya? Pero acá para ordenar estos puedo intercambiar solo este subconjunto y aplicar exactamente los mismos intercambios para el P'. ¿Ya? Entonces, en este caso, dado que nunca en mis intercambios necesito mover la posición del 1, actúo con los mismos intercambios. ¿Ya? Y entonces sigue que el número de estos intercambios para reordenar la permutación, el resultado de la permutación P o de la permutación P' es el mismo. ¿Ya? Entonces, signo de P es igual a signo, ¿cómo lo había escrito? SGN. SGN del P es igual a SGN de P'. ¿Ya? Entonces, el signo de mi término en las megafórmulas es igual en estos casos. ¿Ya? Ahora pasamos al caso general. En el caso general, quiero reducirme al paso 1, ¿ya? Y voy a ocupar dos ideas. El primero, que en realidad el signo de una permutación es igual al determinante de la matriz asociada a la permutación, por definición, un poco una definición equivalente. Y la segunda es que el determinante de lo que hemos visto en la clase precedente, que el determinante de una matriz y de su transpuesta es igual. ¿Ok? Entonces, ahora lo que necesito es reducirme al caso 1, ¿ya? O sea que I es igual a J es igual a 1, ¿ya? Y entonces lo que voy tomando, voy haciendo, es que voy a reordenar las líneas y las columnas de la matriz P aplicando intercambios con intercambios por pares. Para lo que necesito hacer es mover la línea I en la línea 1, mover la columna J en la columna 1 y no cambiar el orden de las otras líneas y columnas, ¿ya? Para que después cuando miro mis tablitas análogas a la del punto 1, pueda aplicar las mismas transposiciones para reordenar las dos matrices, ¿ya? Entonces, primer reordenamiento que yo hago a la matriz P es de mover de manera que su tabla de cómo actúa se transforme en esta, ¿ya? Y acá les voy a aplicar intercambios. Y después puedo aplicar el paso 1 para actuar con otros intercambios y comparar el número de intercambios por pares que tengo. ¿Ya? Y la idea es que puedo intercambiar columnas y líneas a causa de esta propiedad, ¿ya? De estas propiedades, ¿ya? Puedo intercambiar líneas y columnas de P y saber cómo cambia el signo del P bajo esta modificación. ¿Ya?
signo de P, o sea, después de la modificación será no P, sino un otro P, ¿ya? Pero cómo cambia el valor del signo bajo la modificación. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuál es la idea para las líneas, por ejemplo. Y después lo mismo vale para las columnas, ¿ya? Y lo mejor yo creo es mirar un ejemplo, porque si no puedo darle fórmulas complicadas, o sea, un poco más abstractas para eso, pero lo más sencillo es ver con un ejemplo, ¿ya? Y entonces suponamos que mi línea donde inicialmente había borrado la línea y la columna, la línea era la número 6 y había 8 en total, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer es este 6 moverlo de pasito a pasito hasta la posición 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? En un primer paso, el 6 va a intercambio con el 5, ¿ya? Entonces, si se fijan, la primera operación me mueve la posición 6 de 1 a la derecha y el 5 de 1 a la izquierda y hago un intercambio. Y después continúa a hacer así. Hago un otro intercambio para moverlo un pasito más allá, un pasito más allá, un pasito más allá. Y al final de todos estos pasos, que obtengo es que el 6 está en la posición 1 y el orden de todos los otros elementos es el mismo que cuando borraría la línea y la columna de la matriz, la línea I de la matriz correspondiente, ¿ya? Acá es como si hubiese borrado el 6 y en este rectangulito de la última línea aparecen los índices justo en la posición que saldrían si habría borrado el 6, ¿ya? Y todo este procedimiento hice 5 intercambios por pares o transposiciones. Hice 5 transposiciones y en general son I-1, ¿ya? Si la línea es la línea I, hago I-1 transposiciones, ¿ya? Y lo mismo para las columnas, J-1 transposiciones para las columnas. ¿Ok? Y entonces tengo que el P final, P reordenado, tiene signo igual a -1 a la I más I-1, porque reordené las líneas, y sumado a J-1, porque reordené las columnas por el signo inicial. ¿Ya? Entonces el signo, ¿de qué valor cambió? Cambió por I-1 más J-1. ¿Ya? Que también lo puedo escribir como -1 a la potencia I más J menos 2. ¿Ya? Pero I más J menos 2, o sea, esto es igual a -1 a la I más J. Porque en realidad el -2, si lo multiplico por -1 a la potencia 2, esto es igual a 1. Entonces no cuenta, ¿ya? Cuando cuenta solo la paridad de estos índices, no de sumarle 2, no cambia el valor de -1 a esta potencia. ¿Okay? Entonces acá, esto es desde donde sale el -1 a la I más J, ¿ya? Es que voy intercambiando las columnas y las líneas para poder comparar el signo. Y hay otra manera, o sea, no es la única manera de hacer esta demostración, es lo que se me ocurrió como así, se me ocurrió la primera vez que lo pensé, o sea, pensando, pasé la mañana a pensarlo, ¿no? Creo que hay otra manera de organizar las ideas para llegar a explicar por qué sale este signo de acá, ¿ya? Pero esto es la idea del signo, porque alguien me había preguntado eso y también a mí me había quedado la impresión que la otra clase no lo había descrito bien. ¿Ok? Entonces, esto sería esta explicación. Ahora pasamos a la regla de Cramer, ¿ya? La regla de Cramer, ¿se acuerdan la vez precedente?
hemos encontrado esta fórmula. Si una matriz es invertible, vale esta fórmula. Que la inversa es, tomo la matriz con todos los cofactores, hago la transpuesta de esa, y después todas las entradas la divido por determinante de A, que es un número. ¿Ya? Entonces esto es, digamos, el resumen de las operaciones que acabo de decir. Que A a la menos 1, la matriz A a la menos 1 es la matriz de cofactores transpuesta dividido por el determinante. Y esto me ayuda para poder calcular más directamente la solución de una ecuación lineal. ¿Ya? AX es igual a B, ¿ya? B es un vector, X es un vector, y uno se pregunta cuál es X. Entonces, X lo puedo escribir. Si A por X es igual a B, entonces X es igual a la menos 1 por B, ¿ya? Aplicando A a la menos 1 por acá. Acá me sale la identidad y acá me sale A a la menos 1 por B, ¿ya? Entonces, y entonces esto es igual a tomar la matriz de cofactores de A transpuesta, multiplicarlo por B y dividir por el determinante de A. Y uno puede entrar un poco más en detalle de cómo funciona eso. ¿Qué es la matriz de, qué significa hacer esta operación? ¿Ya? Significa que la componente J del X es igual a línea J, perdón. Sí. La componente J del X es la línea J de la matriz de cofactores por B, por los elementos del vector B sumados, ¿ya? Y entonces, acá podría decir que la línea J de cofactores A transpuesto es igual a la columna J de cofactores de A. ¿Ya? Entonces el vector C y J, bueno, C1J hasta CNJ, ¿ya? Y necesito hacer, acá necesito hacer la suma sobre todos los componentes de ese vector sumados, sumando sus productos C y J por BI, ¿ya? ¿Y a qué corresponde C y J? Corresponde que borré la línea I y la línea J de mi matriz y puse un 1 en la intersección de esta línea y columna, ¿ya? Y después multiplico por BI, ¿ya? ¿Ok? Y después ahora, acá y lo que puedo hacer es aplicar la multilinealidad, ¿ya? Aplico la multilinealidad y simplemente la linealidad y puedo, en vez que multiplicar BI afuera, sustituirlo en vez que del 1, ¿ya? Esto es igual a la 1 sobre determinante, ¿de acuerdo? Porque esto no cambia, suma sobre I y acá mi matriz en la línea y la columna J tiene el término BI, ¿ya? Entonces tengo acá BI y no multiplico por BI. Y lo que queda afuera queda igual. ¿Ya? Después, lo que puedo decir, como antes, es que no importa lo que voy poniendo acá en el resto de la columna de BI, porque igual los únicos términos que sobreviven son los términos afuera de esta columna, ¿ya? Y lo mismo por la línea. En realidad lo que interesa es para la línea de BI en ese caso, ¿ya? Entonces acá lo puedo llenar con los elementos de la matriz de A inicial, justo porque me ayuda en el razonamiento, ¿ya? Pero no importa, no cambia el resultado. Acá, entonces acá lo llené con lo que había en la matriz A. Y ahora, de nuevo, acá puedo aplicar la multilinealidad, ¿ya? ¿Se fijan? Multilinealidad por columnas. Déjenme
Realidad por columnas del determinante ¿ok? Y entonces puedo dejar las columnas de A como había antes y en vez de hacer esta suma, poner en la posición I la componente I del vector B, ¿ya? Entonces en el final lo que me sale es igual a una fórmula media linda que dice que la componente que se llama regla de Cramer o fórmula de Cramer, que dice que la componente J de la respuesta de la solución de mi ecuación es igual al determinante de BJ dividido por el determinante de A, ¿ya? Donde BJ es la matriz donde sustituyo, en vez que la columna J de A, el vector B. ¿Ya? Entonces, ya, una otra manera de calcular la solución, si uno sabe calcular determinantes. Eso nomás. Entonces, esto concluye todo lo que nos ayuda, o sea, es una aplicación de cofactores era esta fórmula de la matriz inversa y la otra es la regla de Cramer. ¿Ya? Y con eso se acaban las aplicaciones, digamos, usuales o más conocidas de la fórmula con cofactores del determinante. ¿Ya? Ok. Ahora yo haría como me sugirieron, haría el exit ticket de la clase pasada. ¿Ya? En la clase pasada había dicho que el 2 no importaba, ¿ya? Porque eso tiene que ver con Cramer. Pero acá lo que me decía es encontrar la entrada de la matriz inversa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ocupando la fórmula A a la menos 1 es igual a cofactores A traspuesto dividido por determinante de A. ¿Ya? Y entonces acá, para encontrar el determinante de A, ocupaba el punto 0. ¿Ya? El determinante de una matriz triangular es, ¿qué es? Es el producto de los valores en la diagonal. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Ya esto lo hemos visto en la clase precedente a esta, la clase 4. ¿Ya? Entonces el determinante de A es igual a el producto de estos elementos de la diagonal, que son 1 por 1 por 2 por 2 por 1. Entonces sale 4. ¿Ya? Y después, la entrada de A a la menos 1 que me interesa es la entrada 3, 4. ¿Ya? Entonces, A a la menos 1 en la posición 3, 4 es igual a 1/4, 1 dividido por el determinante. Y ahora necesito mirar la matriz de cofactores de A traspuesta en la posición 3, 4. Entonces, cofactores, bueno, sería el cofactor 4, 3. ¿Ya? El cofactor 4, 3, que sería menos 1 a la potencia 4 más 3, I más J, ¿no? Por el determinante de la matriz M y J, ya que en este caso sería M4, 3, que se obtiene borrando la línea 4 y la columna 3 de la matriz, ¿ya? Yo lo había hecho, esta matriz tiene de malo solo la columna 3 y la línea 4, ¿ya? Por eso era... Entonces acá es el determinante de lo que me queda es 1, 1, 1, 1, de la identidad, ¿ya? Entonces me sale 1/4 por menos 1 a la 4 más 3 por 1, ¿ya? Entonces me da menos 1/4. ¿Ya? Eso era lo que, digamos, no sé, hay varios pasos, era un exit ticket un poco más complejo, no sé si estoy de acuerdo con eso.
Pero eso era lo que me esperaba. No sé si tuvieron otros problemas para sacar la matriz de cofactores. ¿Es lo mismo que sacar la traspuesta de la matriz de cofactores? No, no sé. Ok. Déjenme escribir esto porque lo escribo acá, porque no sé bien si está cierto. Entonces, pregunta si el cofactores de A transpuesto es igual o no a cofactores de la matriz traspuesta. ¿Cómo se podría pensar? Entonces, no sé, a mí lo que se me ocurre es que verificar las entradas, ¿ya? Entonces, lo que está preguntando es si el cofactor IJ de la matriz A es igual o no al cofactor JI de la matriz A traspuesto. ¿Ya? A ver, quizás sí, no sé. Entonces, prácticamente lo que esto corresponde a tomo la matriz A, en la posición IJ borro línea y columna, pongo un 1 ahí y calculo el determinante. Y esto corresponde en, hago la matriz transpuesta. Déjenme escribir. Acá sería A. Y acá tengo la matriz A traspuesta. O sea, el A simetrizado. ¿Ya? Borro la línea y la columna distintas, JI, o sea, simetrizadas, y calculo el determinante. Me parece que esta es igual a la transpuesta de esta. Que prácticamente si uno, si tomo la matriz morada y hago su transpuesta, obtengo la matriz roja. ¿Ok? Entonces, dado que el determinante es igual al determinante de la transpuesta, sale que estos dos elementos son iguales. ¿Ok? Entonces, sí. Parece que cofactores de A todo transpuesto es igual a cofactores del A transpuesto. A menos que no me haya equivocado. No sé la respuesta por haberla vista antes, pero parece que ese razonamiento indica esto, a menos que no me haya, equivocado. Hay otra pregunta. ¿Puede poner una notificación que se subió bien al... no, Google Forms no me permite de darle la posibilidad de ver si... o sea, acá tengo... No hay... Porque dado que cuando tú llenas acá... Sí, o sea, uno podría hacer una... No sé si mis capacidades de programación permiten de hacer esto, porque acá esto significaría que uno debe, en vez que nombre y apellido, poner su correo y que con el correo, en el file de respuesta, el Google Form me crea un spreadsheet y ocupo el spreadsheet para generar automáticamente correos que uno envía, que se les envían para avisar que se subieron. Pero no sé si estoy capaz de hacerlo. Ajá. Uno entra al form con un correo, es automático. Ok, ya. Entonces voy a intentar hacerlo. Eso era mi única duda, que pensaba que no tenía la información del correo. Ok, voy a intentar hacer esto, de que se notifique el envío del
del Google Form. Ya. Entonces, bueno, ahora continúo. Voy a mirar de nuevo el chat por si acaso. Ok, continuamos. Entonces, bueno, no vamos a hacer mucho, pero por lo menos un par de cosas. Justo para invitarlos a pensar, el punto sería invitarlos a empezar a pensar a operadores lineales y propiedades que son geométricas, o sea, que no dependen de coordenadas. Propiedades independientes de coordenadas. Y, por ejemplo, una propiedad es mi operador envía un vector en un múltiplo del mismo vector, ¿ya? Para un operador entre espacios vectoriales. ¿Ya? Esto es un ejemplo de propiedad que solo necesita la noción de múltiplo, de paralelismo, y no de cuál es la coordenada, en qué base estoy mirando este vector. ¿Okay? Acá hay unas cosas de repaso que creo que no nos van a servir porque no llegamos a terminar todo lo que había planeado en las notas ya. Pero partamos con esta definición primero. ¿Qué significa que f envía un operador lineal, envía un vector en su múltiplo? Significa, bueno, suponamos que estamos trabajando con números enteros y no complejos o en otro campo de números, ¿ya? Para estar como en el cuadro, en el cuadro que conocemos. Y en este caso decimos que f de a es un número multiplicado por a. O sea, es simplemente una dilatación de este vector, ¿ya? Y esto está siempre cierto si el vector es 0, ¿ya? Entonces no nos interesa, excluimos el caso que el vector a sea 0, porque eso no da información sobre el f. Y decimos que si para un a distinto de 0, f envía a en un múltiplo, el a es un autovector. Y este múltiplo es de cuánto está dilatando el f, mi vector, que es el autovalor asociado. Entonces, el a y el lambda son asociados. ¿Ok? Entonces, autovalores y autovectores de un operador lineal. ¿Ya? Y ahora, en notación matricial, si el f corresponde a, entonces, acá tengo el caso de f que corresponde a multiplicar por una matriz y es un operador que envía Rn en Rn. ¿Ya? El espacio vectorial los vectores son n+ de números y f aplicado a un vector, que son n números, esto es igual a una matriz que multiplica estos números. Una tabla que hice con la multiplicación línea por columna. Y en este caso, un vector es un autovector, significa que a es igual a a aplicado al vector, es lambda veces el vector. Y lo puedo escribir también en esta otra forma. AB menos lambda b es igual a 0, o A menos lambda veces la identidad, aplicado a B es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que para que lambda sea un valor propio, o sea, que lambda satisfaga para algún b distinto de 0, ya b distinto de 0. Este tipo de cosa necesita que a menos lambda i sea singular. ¿Ya? Debe tener una solución distinta de 0. La ecuación que me dice que a menos lambda i anula el vector b. Entonces, el determinante de a menos lambda i es igual a 0, es equivalente. ¿Se acuerdan? Hemos visto en una clase precedente que ser singular es lo mismo que tener determinante 0. Y después, entonces esto es ser valor propio. Soy valor propio si el determinante de a menos lambda de identidad es 0 y es un vector propio si es una solución de esta ecuación. ¿Ya? La parte del vector propio simplemente es como una repetición de lo que había arriba. ¿Ya?
Entonces, y entonces acá me interesa saber para cuál es lambda el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Y esto es un polinomio, si se fijan. Cuando hago todo mi desarrollo del determinante, obtengo un polinomio. Y se llama polinomio característico de A. ¿Ya? Es un polinomio en X. Entonces, X son... en vez del X puedo sustituir un número, ¿ya? Cualquier número. Y sabré mi valor del polinomio en este número. ¿Ya? Polinomio que será igual al determinante de A menos X veces ese número. ¿Ya? Y las raíces de este polinomio son los posibles valores propios. Son los casos, me dan cuando digo que P de A aplicado en lambda es igual a 0, esto corresponde exactamente a decir que el determinante de A menos lambda I es 0, o sea que el lambda es un valor propio. O sea que hay un vector el cual mi operador dilata simplemente por el valor lambda. ¿Okay? Y eso me permite ver si hay coordenadas especiales. ¿Ya? Si estoy en la dirección de este vector, sé que con mi operador solo me muevo en mi misma dirección, no me voy en otras direcciones. ¿Ya? Entonces acá hacemos un ejercicio, ¿no? El determinante de el polinomio característico de esta matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Hago el determinante de la matriz menos X veces la identidad. ¿Y cómo se ve? Se ve 1 menos X. Después el 2 no importa. 2, 1 menos X. ¿Ya? En la diagonal estoy subtrayendo X. Y después hago el producto, hago la fórmula de determinante, que sería este elemento por este menos 2 por 2. ¿Ya? Entonces 1 menos X cuadro menos 2 cuadro. ¿Ya? Es igual a 12 me da X cuadro menos 2X menos... acá sería menos 4 y acá me daría más 1. Entonces, más 1 menos 4. Y entonces me da que es correcto lo que había escrito. Ya es X cuadro menos 2X menos 3. Y después uno lo puede factorizar. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Si hay esta regla que es útil acordarse. Esta idea, un truco. Que si quiero saber un polinomio de grado 2, cómo se factoriza, imagínate ya haber escrito, ya haberlo escrito como producto, con acá A y B, que serían sus como términos notos de su expresión. Y acá, cuando desarrollo esto, me sale X cuadro, porque acá hago este X por este X. Y después cuando miro los términos de grado 1, son X por B y A más X. Entonces, el término que multiplica X es la suma de A y B. Y el término, digamos, de grado 0, que no tiene potencia de X, es el producto de A y B. ¿Ya? Entonces, acá en este caso tengo que A más B, ya lo había escrito abajo, que A más B es igual a 2, porque este término, ¿por qué digo 2? No sé. A más B es igual a menos 2. Y A por B es igual a menos 3. ¿Ya? Porque acá tengo menos 2 y menos 3. Entonces, encuentro la solución de esto, que sería A igual 1 y B igual 3. ¿Ya? Eso es como uno llega, para el caso de polinomios así sencillos, que salen de determinantes de matrices 2 por 2, ¿cómo podría encontrar la factorización? O si no, encuentra las raíces de ese polinomio. Ya es equivalente
hacerlo de la otra manera. ¿Ok? Entonces, los autovalores de A, ¿ya? Olvidamos esto y volvemos a esta parte de acá. Los valores de A, autovalores de A, ¿qué serán? Son cuando se anula, ¿ya? Entonces son lambda es igual a menos 1 y lambda es igual a 3, ¿ya? Si en vez de x pongo menos 1, se transforma en 0 el primer factor. Si en vez de x pongo 3, se cancela el otro. Entonces, estos son las dos posibilidades para que mi polinomio dé 0. Y entonces, para que el determinante de A menos lambda identidad sea 0. Y acá es A menos lambda identidad en los dos casos. Encuentro esta matriz, que es una matriz de solos 2. Y alguien me sabe decir cuáles son autovectores. Si le puede ver así como adivinarlos. Cuando esta matriz, que sería una matriz de solo 2, me da 0. Por ejemplo. ¿En qué vector 2, 2, 2, 2 aplicado a un vector xy es igual a 0? Entonces me da que x más y 2x más y es igual a 0. ¿Ya? Cada vez que uno resuelve esta ecuación, sale un sistema como en forma no general, porque es una matriz singular. Ya lo sabemos porque habíamos calculado que el determinante es igual a 0. ¿Ya? Entonces me sale 2 veces la misma ecuación. Así que no es un sistema de 2 ecuaciones como no degenere, es degenere. Y sale solo eso. Entonces sale que x es igual a menos y. ¿Ya? X es igual a menos y. ¿Ya? No me sale un solo valor para x y y. ¿Ya? Sale porque la matriz no es invertible, no es biyectiva. ¿Ya? Entonces acá se anula en cualquier vector del tipo menos a, a. ¿Ya? Cuando las dos entradas son opuestas una de la otra. ¿Ya? ¿De acuerdo? 1 menos 1. Ya, no sé. La misma cosa para la otra, ¿ya? Si se fijan, este determinante, el determinante de esta matriz cuadrada de acá, que me sale subtrayendo 3 en la diagonal, a menos 3i, significa que tomo la matriz A de acá, le subtraigo 3 en la diagonal, y me sale la matriz que acabo de escribir, que acabo de evidenciar. Menos 2, menos 2, 2, 2. ¿Ya? Y de nuevo, la línea de arriba es un múltiplo de la línea de abajo, ¿ya? Porque tiene determinante 0, significa que hay una combinación lineal de las líneas que es 0. Entonces, se anula en AA para cualquier A número real. ¿Ya? Entonces, un vector donde las componentes son iguales o opuestas, es un autovector de A. ¿Ya? Y así uno puede encontrar autovectores y autovalores. Primero encuentro los autovalores, veo cuando se anula el polinomio característico, y para cada uno de estos valores resuelvo y veo cuáles son los valores que están en el kernel de A menos lambda identidad. Y cada vez me sale no solo un vector, sino por lo menos todos sus múltiplos también, ¿ya? Porque si soy un vector y mi matriz me transforma en mi doble, entonces si ahora ese vector que sé que la matriz lo envía en, ya, si A aplicado a V es igual a lambda V, por linealidad sale que A aplicado a cualquier múltiplo es igual a lambda
por el múltiplo, ¿ya? Porque el A por AB, eso es igual a que multiplica AB. Es igual a lambda B, ¿ya? Entonces, si B es autovector, también su múltiplo es un autovector, a menos que no sea A igual a 0, A pequeño igual a 0, y en ese caso sale el vector 0. ¿Ok? Y la pregunta para ustedes es si hay matrices sin autovalores. ¿Puede pasar? Es la última pregunta de la clase. ¿Qué significa una matriz sin autovalores? ¿Ya? Significa, uno puede decir que el polinomio característico no tiene raíces. ¿Ya? O puede ser, otra manera de verlo, es que mi función lineal nunca envía un vector en su múltiplo. ¿Ya? Entonces, A, que el polinomio de X no tiene raíces. Reales. O B, o sea, no tiene raíces, déjeme decirlo así. O B, que a X nunca es múltiplo, nunca paralelo al vector X. ¿Ya? A X no es múltiplo de X. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es un polinomio? Bueno, primero que todo, se dan cuenta que si estoy mirando números complejos, por el teorema fundamental del álgebra, hay ese teorema que se llama teorema fundamental del álgebra que dice que un polinomio sobre los números complejos siempre tiene raíces complejas, ¿ya? Entonces siempre hay soluciones o sea, siempre hay autovalores si considero números complejos, ¿ya? Sobre los números reales, no, ¿ya? Entonces, depende de si, primera cosa es que depende de qué significa número. ¿Ya? Si consideramos múltiplos y números, o que mi espacio vectorial está sobre los números complejos, siempre tiene raíces, y si estoy sobre números reales, a veces sí, a veces no. ¿Ya? Entonces lo importante es, hay acá el concepto de campo algébricamente cerrado. Lo digo eso para los matemáticos que encontrarán eso o quieran encontrar esta en clases de álgebra, por ejemplo. ¿Ya? Campo algébricamente cerrado, como los números complejos, ¿ya? Que es como decir que siempre hay raíces para polinomios. ¿Ya? Si hay un campo algébricamente cerrado, las matrices siempre tienen autovalores. Si hay un campo no algébricamente cerrado, como R, a veces hay matrices que no tienen autovalores. ¿Ya? Y eso es la manera algébrica de ver la cosa. ¿Ya? Ejemplo. ¿Profe? Sí. Lo que pasa es que una compañera pregunta por el chat si gracias. puede explicar de nuevo el caso donde se anula. O sea, lo de arriba, quizás esto, acá decía que para que AB es igual a lambda B, al final esto es equivalente a decir que el determinante de A menos lambda I es igual a 0. Entonces, existe V distinto de 0 tal que AB igual a lambda B, y existe lambda número, en este caso estamos siempre en números reales, ¿ya? Esto es equivalente a decir esto. Es equivalente a decir que el polinomio, dado que esta es la definición del polinomio característico, que el polinomio característico de A tiene lambda por raíz. ¿Ya? ¿Esto me querías? Le están diciendo por el chat que esa no era la duda. Le están ya, como... me cerré el chat por error.
Si te puedes, Patricia, ¿quién era? Espera que lo... Josefa, ¿puedes desmutearte para explicarme? No, ¿cómo pasó? O sea, no comprendo bien la pregunta, ¿ya? Creo que ya entiendo lo que quiere preguntar, que es básicamente donde tenemos la matriz A más la identidad y donde está la matriz A menos 3 veces la identidad, donde sacamos los autovalores. Ahí al ladito sale como en qué vectores se está anulando esto, que Sí, tienen esta forma como de menos A y A sí, o A con A. exacto. Esa parte es la que quiere entender. Porque lo que hice es mirar intentar resolver AX es igual a aplicado a un vector es igual a 0. ¿Ya? Y lo que me sale es 2 veces la ecuación, como si miro producto de esta línea por la columna XY o de la segunda línea por la columna XY, me sale siempre 2x más y es igual a 0. Entonces me sale 2 veces la misma ecuación. Lo que es equivalente, si divido todo por 2, es que x, la coordenada de arriba, es menos la coordenada de abajo. ¿Ya? Coordenada x que está arriba en el vector es menos la coordenada de abajo. Entonces, cualquier número real lo puedo poner igual a... Eso, puedo escribirlo así o lo mismo así. ¿Ya? Es decir que en x lo pongo igual a a, entonces sé que el y es menos a. Y cada vez que tengo un vector de la forma a menos a, esto satisface que 2, 2, 2, 2 aplicado a este vector me da 0. ¿Ya? Eso es, entonces, cualquier vector de esta forma, con a, bueno, hay que decir que es distinto de 0, ¿ya? Porque lo único que no debe ser el vector de solo ceros. ¿Ya? Pero esto me da las posibles soluciones. Eso era, ahora está, cada vez que abro el chat, ajá. ¿Está claro? ¿Cómo esta parte? Y después acá abajo mencioné que siempre vale eso. Siempre, si A envía un vector en su múltiplo, envía cualquier otro múltiplo en lambda veces el vector justo por linealidad. ¿Ya? Entonces está dilatando todos los múltiplos de este vector al mismo tiempo por el mismo factor. ¿Ya? A ver si me da... ahora se dice que claro. Ok. Bueno. ¿Ya? Y ahora vamos a pensar el caso de real. ¿Ya? Acá puedo tener un polinomio y desde este polinomio vamos a imaginar una matriz. ¿Ya? Un polinomio típico es x cuadro más 1. ¿Ya? Acá tengo, si sustituyo un número real en vez que x cuadro será mayor o igual que 0, más 1 es mayor estrictamente que 0. Así que no tiene raíces. ¿Ya? No hay lambda tal que PA de lambda es igual a 0. No hay raíces. ¿Ya? Y a esto le puedo buscar una matriz. ¿Ya? Una matriz que tiene esto por determinante puede ser x 1 menos 1. ¿Ya? El determinante la adiviné, ya van a ver que tiene un significado importante. Esto es igual a, el determinante de esta matriz es igual a x cuadro menos 1. ¿Ya? Que digamos que la adiviné. Determinante es igual a x cuadro más 1, perdón.
Entonces, esto es igual al determinante de la matriz que tiene 0, 1, menos 1, 0, más la identidad, más x veces la identidad, o sea, la matriz que tiene x en la diagonal. ¿Ok? Y entonces acá tengo esta matriz. ¿Se fijan qué hace esta matriz? ¿Cuál es si tomo un vector en el plano con coordenadas, dos coordenadas, ¿ya? Tomo un vector acá, coordenadas acá, digamos que esto es A y esto es B, y este es mi vector B, esta es la matriz A. Entonces, ¿qué pasa cuando tomo A y lo aplico a B? Tiene coordenadas, ahora la primera coordenada se va en el segundo lugar y la segunda, porque estoy multiplicando 0, 1 por el vector AB, ¿ya? 0, 1 por el vector AB. Ah, no, perdón. Me da que en la primer lugar tengo B, ¿ya? Y menos 1 por el vector AB me dice que en la segunda línea tengo menos A, ¿ya? Entonces ahora tiene coordenadas B y menos A. Ese vector AB, ¿ya? Entonces, si se fijan, esta es una rotación de 90 grados. ¿Ya? En general, cuando pasa que ningún vector está enviado en su múltiplo, excepto, que puede ser, excepto el origen, es cuando por algún lado está escondida una rotación. ¿Ya? Eso es un principio útil. ¿Ya? Entonces, y en particular, otra manera de ver todo esto, dado que sabemos que siempre hay raíces para polinomios complejos, con números complejos, es que cuando si mis operadores lineales están en espacios vectoriales complejos, ahí no hay como, las rotaciones son otra cosa. O sea, no hay rotaciones de verdad, como puedo decirlo. Pero sí que hay rotaciones, en realidad es como, si lo veo desde el punto de vista de coordenadas reales, ¿ya? Porque la misma operación que vista con números reales es una rotación, si la miraba desde el punto de vista complejo, podría poner coordenadas complejas y multiplicar por i, por el número imaginario. Y cuando multiplico en el plano complejo, multiplico por el número imaginario, esto me da una rotación de 90 grados. Cualquier vector que es un número, solo un número complejo, pero son dos números reales, porque tiene dos coordenadas. Multiplicar por i corresponde en hacer esta operación a las coordenadas de números reales. ¿Ya? Entonces, lo que es una rotación en coordenadas reales es simplemente una multiplicación por un escalar en términos de números complejos. Y por eso hay esta distinción de estructura de operadores vista en distintos campos de números. ¿Ya? Es interesante, no vamos a entrar en otros campos de números, pero simplemente para reales y complejos, esto entrará en el curso. ¿Ya? Es algo interesante que tener presente. Por eso muchas veces no lo mencionamos y decimos, y cuando no mencionamos pensamos que estamos con números reales, pero más allá habrá que mencionar que unas operaciones lo hacemos con los complejos. Entonces, eso. Entonces, después vamos a continuar más la próxima vez. Si hay más preguntas sobre esto. Sí, profe, una duda Sí. que se escapa un poco del tema, pero si en el polinomio característico tenemos raíces múltiples, geométricamente, ¿cómo se ve la transformación? ¿O se colapsa o...? Si hay raíces múltiples, de eso vamos a hablar después. O sea, exactamente la próxima cosa que vamos a ver. Porque, bueno, en este caso, no hay una, digamos que uno puede tener
puede tener vectores, un espacio de... ¿Cuáles son los vectores que estoy multiplicando, que mi operador multiplica por el mismo número? ¿Ya? Son vectores que tienen, que puede que no haya solo una sola dirección, puede que haya más direcciones, ¿ya? Y entonces habrá una cosa que se llama multiplicidad geométrica, que son cuál es la dimensión del espacio de vectores que son todos enviados en un múltiplo igual para todos los vectores de ese espacio, ¿ya? Y después hay la potencia en la cual aparece el binomio x más lambda para un dado lambda en el polinomio característico. Y uno se llama multiplicidad, esta se llama multiplicidad algébrica. Hay multiplicidad algébrica y geométrica. Bueno, igual lo vamos a definir la próxima clase y hablar de eso. Y hay una desigualdad. La dimensión del espacio, de este espacio, es menor o igual o mayor o igual. No, es menor o igual que la potencia que aparece en el polinomio. Hay solo una desigualdad en general entre los dos. O sea, ahora cada vez me lo olvido y necesito hacer un razonamiento más largo para acordármelo. Pero lo vamos a hacer igual la próxima vez, así que no... Sí, eso sería. Entonces, profe, sí. esta semana, esta clase habría exit ticket. De esta clase, sí, en realidad había un exit ticket, pero de nuevo, no. Sí, esto puede, no hay nada que todavía no vimos, ¿ya? Hay una parte con Kramer y una parte que son las definiciones de vector propio. ¿Ok? Y ya, entonces... Perfecto. acá en el Canvas lo pueden ver. Ya. Esto es lo que aparecía en el exit ticket pasado, ¿ya? En el exit ticket de la clase precedente, que lo transferimos a hoy porque hoy ya hicimos Kramer, la fórmula de Kramer. Eso. ¿Aló? ¿Sí? Hola, Hola. ¿me escucho, cierto? No, que ahora me acordé antes de que termine la clase. La definición de autovalor y autovectores se puede manipular, ¿cierto? Por ejemplo, decimos que lambda es un autovalor si existe un vector tal que, no sé, f de A es igual lambda b. No sé si Sí. me explico. Sí. Y lo mismo con el autovector, que existe un lambda tal que... Sí. Ya, gracias. Sí, entonces, Profe, sí. una consulta. ¿Puedes poner de nuevo el exit ticket, pero en pantalla un poquito más grande? Que no logro verlo bien. No se ve. Gracias. Mejor, ya. Bueno, por mientras yo voy a apagar la grabación.